Estamos en el segundo punto, cuando habla Cristo de que Él es la fuente. Dice, solo el que permanece en Él puede, puede amar de la forma en que, en que Él, en que Él nos ama. Solo quien, quien permanece en Cristo tiene, tiene la capacidad precisamente de amarle de la manera en que Él nos ha amado. Por eso dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Él es el que pone en nosotros de su amor para que podamos amar a otros como Él nos ha amado. También vemos en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu y vemos que el primero es el amor. Es Cristo formando o enseñándonos a amar de, de la manera en que solamente Él, Él nos puede enseñar a amar. Porque Cristo no nos pide un, un amor que dependa de nosotros, sino un amor que depende de Él. Él es, Él es la fuente de, de dicho amor del cual nosotros debemos de acudir para que ese amor incondicional, ese amor sacrificial sea formado en nosotros. El, este amor sacrificial, este amor fraternal, lo vemos que Juan en su primera carta, él lo describe. Esa, esa noche en el aposento alto, escrito en las escrituras que el apóstol Juan estuvo recostado sobre el pecho del Señor y él descubrió o él se dio cuenta de ese amor sacrificial, del amor fraternal, que era como prueba recurrente de la regeneración que Dios hace en nosotros. Por eso en 1 de Juan, él menciona todas estas cosas en el primer versículo, bueno, en 1 de Juan 2:9. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano todavía está en tinieblas. El siguiente versículo, 1 Juan 3:10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. 1 Juan 5:1. Todo aquel que ama al que, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y eso siempre habla en esta carta del el apóstol acerca de el amor que es formado en nosotros por Cristo, pues siempre va a evidenciarse si le conocemos, si le amamos, si en realidad somos amigos de Cristo, de Jesús.
Y es el amor lo que pues nos da la evidencia de lo que ha sido formado en nosotros, lo que vimos en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muchas de eh, nuestros argumentos que podemos dar ante el mundo incrédulo tal vez pueden ser rechazados, pero ese argumento pues no puede ser refutado, que es el amor incondicional. En la iglesia primitiva, antes que hubieran universidades, imprentas, plataformas, redes sociales, formas de difundir algo, el evangelio de forma visible, la forma de demostrar lo que Cristo había hecho en cada persona era precisamente el amor, que los hermanos se amaban de tal forma que el mundo no sabía explicar, por lo que vemos, como dice Gálatas, ese amor fraternal es un fruto, es algo que solo Dios puede producir en nosotros. No tenemos que amar para llegar a ser hijos, sino que amamos porque ya somos hijos de lo que Dios hace en nosotros. Él es la fuente de ese amor. Por eso, si decimos que somos hijos de Dios, ese amor debe de existir en nosotros, un amor sacrificial, un amor no centrado en nosotros, no centrado en lo que recibimos. Y por eso el tercer punto habla de cuál es el momento cumbre, por así decirlo, del amor sacrificial, cuando se pone la vida por los amigos. Dice Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y que Jesús está a horas de hacerlos, de entregarse a la cruz por amor a sus discípulos, por amor a ellos, a nosotros. Cristo les acaba de decir a sus discípulos cuál es la medida. Si como yo os he amado. Y, y ahora les dice que no existe un amor mayor que el poner su vida por sus amigos. No puede haber amor mayor, amor más elocuente. No puede haber un amor más grande que el que entrega su vida por amor. Y cuando Jesús les dice esas palabras, no está hablando de forma romántica, de forma noble. Literalmente está a unas horas de entregarse a la cruz y demostrar precisamente entregar su vida por sus amados, por sus discípulos, por nosotros. Y la entrega de tal forma que ese sacrificio no fue para sí, sino pensando en los demás, los principales beneficiarios, pues fuimos nosotros. Cristo no murió por sí mismo, murió para que otros pudieran vivir, para que otros pudiéramos vivir, para que tú pudieras vivir, para que yo pudiera vivir. Él se entregó por nosotros. Pablo lo dice en Romanos 5:6, 6 al 8.
Sé porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vemos cómo Pablo argumenta, ¿no? En este versículo. Dice, en el mejor de los casos, un ser humano podría morir por alguien excepcionalmente bueno, alguien que ha hecho algo, y Dios hizo lo contrario. Dios entregó a su Hijo por los impíos, por los débiles, por los pecadores. Por eso dice después, murió por sus enemigos, siendo aún pecadores. Y es como Dios habla de lo que hizo, cómo entregó su vida. En 2 de Corintios 5:21 dice, escribe Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado a Cristo Jesús, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros, para que fuésemos hechos justicias de Dios en él. En 1 Pedro 3:18, eh, Pedro dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Todo lo que Cristo hizo por nosotros, entregar o sacrificarse por otro, aunque Él no lo merezca. Juan también en en su primera carta habla de qué implica para nosotros, qué puede costarnos. Dice 1 Juan 3:16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y no quiere decir literalmente que seamos ejecutados por un hermano. Eso ya lo hizo Cristo. En la forma de que vivimos, en forma en que lo vemos, como lo dijo en versículos que ya leímos. Dice, si alguno tiene bienes y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, el amor de Dios no mora en él. No quiere decir que no estamos llamados a morir literalmente por un hermano. Estamos llamados a morir a nosotros mismos por un hermano. Puede costarnos tiempo, dinero, comodidad, perdón. Es el negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros por amor. Nos cuesta muchas cosas, pero es algo sacrificial. Dios entregó a su Hijo por nosotros, de que Él siendo rico se hizo pobre. ¿Por qué? Porque nos entregó todo. Eso quiere decir. Jesús dice que dio su vida por sus amigos, pero Él antes nos reconcilió cuando aún éramos sus enemigos. Siendo enemigos de Dios, Él murió por nosotros, para que pudiéramos ser sus amigos. Y ahí nos damos cuenta cómo en la cruz, pues, vemos el amor de Dios. Vemos cómo el amor de Dios y cómo se mide. En, en lo natural o en el mundo, el amor se, se define o se mide por lo que se recibe, cuando Dios hace todo lo contrario.
el amor es el precio de lo que se da. Por eso dice en Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos y menos entendidos. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es tan grande es el amor de Dios que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y es el amor que Dios quiere formar en nosotros. Y el amor que ha forjado a lo largo de los siglos en muchos cristianos. Hay una, hay una historia de la ciudad de Alejandría y la ciudad de Cartago en el año 250 después de Cristo. Hubo una enfermedad, la que en ese entonces se llama la peste. Cuando llegaba esta enfermedad, arrasaba con cientos de personas, con ciudades, a veces ciudades completas. Y esta peste llegó a esta ciudad de Alejandría y Cartago en el año 250. Esta peste fue conocida como la peste de Cipriano y recorrió en ese entonces el imperio romano. En las ciudades de Alejandría y en Cartago, las ciudades casi se vaciaron. Quienes podían huían a otras ciudades y los enfermos eran arrojados a las calles, a veces por sus propios familiares. Muchos los arrojaban incluso antes de morir. Y en esta situación que hubo en esta ciudad, había una persona llamada Dionisio, obispo de Alejandría, el líder de la iglesia de Alejandría. Él escribió en sus cartas lo que hicieron los cristianos en esa ciudad. Él cuenta en su testimonio escrito que muchos de los hermanos no huyeron. Esos hermanos cuidaron a los enfermos sin medir el peligro y los atendieron en Cristo, demostrando el amor que Cristo les había demostrado a ellos. Y como era inevitable, pues muchos contrajeron la enfermedad porque estaban cuidando a esas personas y adquirieron la enfermedad de a quien ellos estaban sirviendo. Y muchos murieron en lugar de aquellos porque las personas lograban salir de la enfermedad, pero aquellos que habían llegado a servirles pues murieron por esto. Y Dionisio escribe que observó de que muchos de los hermanos más piadosos, que más amaban al Señor, pues murieron en esta situación, partieron de este modo, porque aquellos eran diáconos, eran presbíteros y, y encontraron la muerte sirviendo al prójimo. También se encuentran escritos de que muchas personas no cristianas pues hicieron lo opuesto, abandonaban a los enfermos, dejaban a los cadáveres sin sepultura por miedo, por terror a contagiarse. Todo esto se sabe porque están en los escritos de un historiador, Eusebio de Cesarea. En Cartago sucedió algo parecido. Allí el líder era Cipriano, quien convocó a la
a la población, a la iglesia, pues no solo atender sus hermanos y familiares, sino también a las personas que no conocían, a los paganos, que incluso los habían perseguido a ellos. La iglesia organizó cuidado de los enfermos y el sepelio de los muertos de toda la ciudad. Historiadores como, bueno, historiadores de la época, que eran los registros, decían que ese comportamiento pues era inexplicable para las personas que no conocían de Cristo. Y al final ese comportamiento fue algo clave para el crecimiento en el cristianismo primitivo, iglesia primitiva, en una época donde se enfrentó a esta epidemia sin antibióticos y solo se estuvo un simple cuidado básico: dar agua, dar alimento, dar, dar abrigo. Y este cuidado, pues, elevaba significativamente las posibilidades de sobrevivir. Y así, de esta forma, pues, el amor cristiano, el amor que Cristo puso en estas personas, no solo predicó el evangelio, sino que dejó ciudades, muchas ciudades con muchos sobrevivientes, que personas no creyentes, pues salvaron la vida precisamente por, por creyentes. Y muchos creyentes, pues, fallecieron a causa de esta enfermedad. Y estos hermanos, pues, no tenían estrategias de evangelización, no tenían redes sociales, no tenían plataformas, no tenían super iglesias, no tenían templos, pero solo siguieron un mandamiento: sé como yo os he amado. Y el mundo no pudo negar ese amor y no podía explicarlo. Pero muchos llegaron a Cristo gracias a este amor que a muchos podemos decir que les costó su vida terrenal, pero seguramente estuvieron con su Señor, con su amado. Bien, vamos en el punto 3 de 8. Pero vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar la próxima semana de pequeñas dosis. Pero debemos de analizar lo que Dios habla o lo que Dios habla a cada uno de nosotros a través de estos textos, de estos versículos. Habla de su amor, el amor que debe existir en nosotros y de la manera en que yo los he amado. Es un amor sacrificial que no es hasta entregar, entregar la vida literal, pero sí de una forma sacrificial, aunque pueda costarnos o muchas veces nos costará algo. Bien, no sé si alguien quiera comentar algo, agregar algo, preguntar algo. Sí, sí, buenas noches. Eh, Vemos que el estándar de nuestro Señor Jesucristo pues es muy alto. Dice que dio la vida por sus amigos y el amarnos los unos a los otros implica eso y muchas veces no nos exige Dios tanto dar la vida, ¿no? Por tu hermano, tu familiar o tu amigo, no sé, simplemente con el hecho de no hacerle un daño, de no hablar mal de él, de
pues de perdonar su ofensa, de no divulgar su falta, de, de ir cuando tengamos algo contra él, ¿verdad? Para que se aclaren las situaciones y podamos seguir obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que Él quiere que nosotros, dice aquí que le obedezcamos. Dice, Cristo nos llama amigos si hacemos lo que Él nos manda. Y vemos que sí hay personas en el mundo que tal vez uno piensa que no son cristianas, pero dan la vida por otra persona. Y ahí están pues haciendo lo que Cristo les manda, ¿no? Tal vez algunos por dejar una huella o por ser algún héroe o algo, ¿no? Solamente Dios sabe por qué ellos entregan su vida por aquellas personas, ¿no? Y es amar hasta la muerte como Cristo amó, como Cristo se entregó por nosotros. Y realmente sí es algo, pues le digo que un estándar muy alto que pide Dios de cada uno de nosotros y que solamente pues a través de amar a Dios se puede hacer eso. Solamente con el amor de Dios podemos lograr amar al prójimo y no hacerle ningún daño, porque sin el amor de Cristo en nuestros corazones, pues este no pasamos la ofensa a veces por alto, estamos con el rencor, estamos peleados y pues eso es lo que Dios quiere de nosotros, que hagamos, que le obedezcamos. Dice, solamente así yo les llamaré amigos. Ese es mi comentario. Bien. ¿Alguien más quiera comentar? Ok. Y vamos a orar, precisamente pedirle a nuestro Señor. Todos somos imperfectos, todos necesitamos de Él. Por eso debemos de ir a Él y Él va a poner su amor en nosotros. Por medio de su Santo Espíritu va a formar su amor en nosotros. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, gracias por todo lo que permites. Ayúdanos, Señor, ayúdanos cada día y sé tú con nosotros, Señor. Gracias por todo lo que haces. Gracias por tu infinito amor y ayúdanos, Señor, cada día. Ayúdanos a formar el amor sacrificial, Señor, que tú nos mostraste en la cruz. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a esforzarnos en ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, amado Señor. Y te pedimos que nos permitas que podamos seguir reuniéndonos la próxima semana, Señor, y aprender de ti. Gracias, Padre, te damos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, esperamos en Dios que la próxima semana podamos reunirnos, Dios nos permita reunirnos y continuemos con con este tema. Aún nos faltan algunos puntos. Que tengan buenas noches, que el Señor les bendiga.